Y estaría terrible que fuera lo único que lográramos y que luego alguien controvirtiera la Constitución, la Corte se la diera y lo quitaran. La Asamblea Constituyente se encuentra en medio de la discusión de lo que será la nueva Carta Magna de la Ciudad de México. Uno de los temas que ubican a la propuesta presentada por el jefe de gobierno como un proyecto vanguardista es el reconocer la ciudadanía y el derecho al voto desde los 16 años. El proyecto define en el artículo 16, llamado Ciudad Incluyente, en el inciso C, cuáles deberán ser las definiciones de los habitantes de la Ciudad de México que tengan menos de 18 años, definición necesaria para el reconocimiento del derecho al sufragio. En el tercer apartado, el documento propuesto por el gobierno capitalino establece en el artículo 29 que el derecho al sufragio inicia a los 16 años, en los supuestos previstos por la Constitución y las leyes en la materia. Lo que significa que, de ser aprobada esta medida, los jóvenes podrán participar en los procesos electorales locales, es decir, para la jefatura de gobierno, alcaldías, concejales, así como para mecanismos de participación ciudadana, consulta, plebiscito y referéndum. Estamos de regreso y con la pregunta, Xóchitl Mejía, ¿cuál es tu postura acerca de que los jóvenes de 16 años voten? Mi postura es totalmente a favor. Considero que si los jóvenes, las juventudes representan una tercera parte de la población, es vital que sean incluidos dentro de estas decisiones y no únicamente al interior de sus partidos, sino que también gocen de espacios y sean visibilizados dentro de los espacios de participación política y democracia, por supuesto. Sí. Pues, y una anotación sobre eso, mi postura es más global. Si bien el voto a los 16 es una manera muy importante de visibilizar la participación juvenil, para mí debe ser como social, económica, cultural, y entonces de la iniciativa que yo presento a la Asamblea Constituyente incluye el derecho a votar, pero también a ser observador electoral en los procesos de elección, con el objetivo de que se vea que la democracia es más allá de votar y que se reconozca la participación social de las y los jóvenes, los voluntariados, los colectivos, los grupos juveniles que más allá de lo político están haciendo muchas cosas por la ciudad, también tienen que ser reconocidos. Entonces, en la Ciudad de México, que además ya tenemos una ley de las personas de la Ciudad de México, tenemos una oportunidad histórica y de oro con toda la federación de demostrar que las personas jóvenes son más allá de la figura jurídica que hay. Hay leyes que equiparan a los jóvenes en la federación a personas que padecen de sus facultades mentales. Entonces, jurídicamente, la imagen que se tiene de las personas jóvenes es adultocéntrica, criminalizante y excluyente. Entonces, tenemos la oportunidad de dar un viraje completamente diferente. Diputada Ledesma, ¿cuáles serán las nuevas obligaciones de los habitantes, de los ciudadanos, de los transeúntes de la Ciudad de México a través de su Constitución? Bueno, yo ahí tengo una postura que incluso en el grupo, yo sí me voy a que en el proyecto y en la Constitución no existan obligaciones para ciudadanos, ni transeúntes, ni originarios, porque me parece que no podemos condicionar el ejercicio y la garantía de los derechos de las personas a obligaciones. Si bien en el proyecto viene una lista que habla sobre cuidar el medio ambiente, participación ciudadana, en fin, diferentes criterios, me parece que no podemos hablar de obligaciones para el cumplimiento de los derechos. Entonces, si se va a hablar de obligaciones, yo me quedaría tal cual como están en el proyecto, como una onda de promover una mejor vida comunitaria en la Ciudad de México. Diputada. Juan, a mí me parece que sí es necesario que aprendamos a hablar de derechos, pero también de obligaciones. Y cuando hablo aprendamos, me refiero a los adultos y a los jóvenes. Porque no puede ser que yo, pensando en que tú y yo somos parte de una comunidad, yo solo te exijo, pero tú no puedes a mí exigirme nada, porque yo tengo derechos, pero no tengo obligaciones. Es más, una ley que no tenga, digamos, una sanción es una ley imperfecta, ¿no? Esto mismo pasa. Si tú no tienes, si tú tienes derechos, deberías de manera corresponsable tener obligaciones, y yo creo, y yo conmino a todos los jóvenes, ahora sí que a las chicas que les encantan los temas de juventud,
que ese sea una prioridad. Fíjate lo que propone la Constitución, y vamos a discutir sobre algunas de ellas, pero de entrada son 11 deberes, digamos, ¿no? 11 obligaciones para los ciudadanos de la Ciudad de México. Primero, ejercer los derechos reconocidos. O sea, esto es, a ver, ya te di, digamos, ya tienes tú reconocido el derecho a votar. Ve y vota. No solamente pienses, no, todos los partidos son iguales, no tiene caso, esto no cambia. No, ve y ejerce tu derecho. Ese es un deber, es una obligación de todos. Inclusive hoy, antes de que se apruebe la Constitución o no, hoy tienes el deber de ir a votar. Y si no tienes una sanción, el tema es que aquí en esta ciudad, digamos, o en este país, desafortunadamente, pues hay cosas que no suceden. Pero bueno, digamos, es una obligación. La segunda, conocer y cumplir, evidentemente, la Constitución. Tercero, proteger el medio ambiente. Cuarto, contribuir al gasto público. Esto es, bueno, pues a los ciudadanos que ocupamos las calles, paguemos impuestos. Claro que habrá mucha gente que diga, oye, pues sí, yo le pago impuestos y el delegado es un corrupto, ¿no? Claro, pero eso es otra discusión, o yo pago impuestos y no veo que las calles dejen de tener baches, pues, pero en estricto sentido deberíamos de tener el deber de pagar, para no comerme el tiempo de más, pues prestar auxilio, vigilar que la administración sea correcta, conocer y valorar el patrimonio cultural, tratar a todas las personas con igualdad, participar en la vida pública y ser solidario con la comunidad. Estos son 11 deberes, Juan, que todos los ciudadanos capitalismos, o después buscaremos el gentilicio aquí mismo, tenemos que hacer, digamos, que cumplir. Xóchitl, la misma pregunta. ¿Debemos tener obligaciones nuevas con los ciudadanos, habitantes y transeúntes? Yo creo que es un tema que se ha prestado a un gran debate en torno a ¿por qué tan pocas obligaciones y tantos derechos? Tenemos un proyecto de Constitución que está plagado, una carta de derechos tan amplia. Es más, casi la mitad del proyecto deriva en eso, en derechos. Y creo que para esto es necesario que tengamos muy en cuenta el contexto de México y de la Ciudad de México. México es el país, el primer lugar que emitió y que solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una grave situación a violaciones de derechos humanos en nuestro país. Y ello deriva entonces en cómo nuestro Estado debe garantizar el ejercicio de estos derechos. Yo creo que el objetivo al que podemos aspirar con esta Constitución es al restablecimiento del Estado de Derecho y, ojo, el bien común. Y el bien común, ¿cómo se construye? A través de la ciudadanía participativa, la ciudadanía representativa y la ciudadanía democrática. No podemos aspirar a una ciudadanía o a una ciudad sin estos elementos. Entonces, cuando consideramos una Constitución que definitivamente debe incluir una Carta de Derechos amplia, ¿es por qué? Porque está habiendo una violación sistemática a los derechos humanos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué han hecho no solamente en México? Esto es parte de una corriente que se ha dado sobre todo en América Latina, que se ha llamado neoconstitucionalismo. ¿Y qué quiere decir? Se han modificado las reglas con las que veíamos las constituciones. Ahora ya no vemos esta estructura rígida donde hay una parte dogmática y únicamente nos señalan estas partes, sino que estamos aspirando a la construcción de este restablecimiento del Estado de Derecho y el bien común. Entonces, si tenemos 11 numerales que nos enuncian claramente cuáles serían las obligaciones de todas las personas que transitan, que habitan y que son ciudadanos en esta ciudad, hay que considerar que son las fundamentales. En primer lugar, por supuesto, a pagar impuestos. ¿Qué quiere decir? Que vivimos, cohabitamos en un espacio, bueno, pues hagámonos responsables del cuidado, el mantenimiento y por supuesto que el desarrollo de ese espacio, pero también tengamos una responsabilidad social. Y yo creo que esa es una de las principales características de estos numerales, que llaman derechos y responsabilidades. Derechos y responsabilidades. Y dentro de ellos está como derecho y como responsabilidad compartida la de revocación de mandato, y quiero preguntarles cuál es su postura al respecto, esto regresando de un corte. A la mitad de su periodo decir, me gusta su trabajo, que siga o no.